Be Digital en profundidad con José Antonio Álvarez. ¿Qué tal, amigos de Be Digital? Bienvenidos a un episodio nuevo. En esta ocasión tenemos una oportunidad muy especial de estar con Juan Pablo Lázaro. Es una persona muy relevante del mundo empresarial, del mundo asociativo, del mundo de los empresarios de verdad, de los empresarios de polígono. De hecho, estamos en su empresa, en Sendin, una empresa del sector logístico, un sector fundamental, ahora hablaremos de él. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias. O bienvenido yo a tu empresa, que es donde estamos. Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, quiero contaros un poco de qué conozco a Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo es una persona que cuando yo empezaba en esto de las empresas, ya hace 22 años, que parece ayer, pero ya hace años, yo pertenecía a una asociación que se llama Jóvenes Empresarios, que presidía Alfonso Carcasona, y Juan Pablo era el presidente, porque eras el presidente nacional en esa Fui presidente nacional y presidente iberoamericano de Jóvenes Empresarios, sí, cuando era joven, ¿no? Y era muy famoso porque además te había ido especialmente bien en los negocios. No era fácil encontrar jóvenes empresarios de mucho éxito y Juan Pablo era un referente. Luego el camino nos ha ido llevando a conocer más y más gente común y bueno, pues Juan Pablo lo ha sido todo y lo será, pero lo ha sido todo en el mundo asociativo, presidente de la Confederación de Empresarios de Madrid, en un momento muy reciente, ha sido yo creo 5 años o 6 años. Ha sido 5 años y medio. Sí. 5 años y medio, hasta hace nada, presidente del Club Financiero Génova, vicepresidente de COE, una persona muy relevante en el panorama y una persona de la que hemos aprendido todos mucho. Yo especialmente porque es una persona a la que le tengo una admiración especial, porque la verdad es que, Juan Pablo, tú eres una de las personas que yo escucho con más, no sé, empatía, ¿no? Porque tú eres empresario de verdad, ¿no? Hay, en algunas ocasiones, en estas asociaciones, en estos movimientos, hay mucho empresario y mucho directivo también. Los directivos son algunos muy empresarios y otros directivos son... bueno, pues está el conflicto de agencia, ¿no? que se estudia en la carrera y que es algo que ahí estáis, son perfiles distintos, pero empresarios de calle, de polígono, de día a día, que entran en pasan miedo todos los días. De los que pasan miedo, efectivamente. De hecho, he tenido la oportunidad de ver sus instalaciones, que son espectaculares, en su empresa, en Sendin, y bueno, pues nos ha parado a todos porque había un palé que estaba ahí descolocado y oye, pues la persona responsable, y es que el que es empresario no lo puede evitar. No se puede evitar, no se puede evitar, y entonces me siento muy identificado con eso, porque eso es lo que yo entiendo que eres un empresario. Mi padre lo fue antes que yo, un pequeño empresario, y eso es el empresario, ¿no? Sí que es verdad que en los movimientos asociativos, en las asociaciones, hay empresarios que tengan el tamaño que tengan, son exactamente iguales. Sí, todos los empresarios somos muy parecidos. Y bueno, pues te quiero agradecer eso. La primera es, pues eso, el agradecerte que nos abras tu casa, que nos permitas pues hablar de estas cosas. La segunda es pues la parte de tu sector, ¿no? El sector logístico es un sector que es la punta del iceberg, parece ser, de algo que va a venir, pero es un sector central. Hemos tenido pues la oportunidad he tenido la oportunidad de entrevistar a gente de múltiples sectores y no tenía nadie del sector logístico puro, pero es que es el sector principal ahora, va a ser un actor muy importante, y aunque es muy grande, va a ser muchísimo más grande, mucho más necesario, porque bueno, ya están haciendo casas sin cocina, pues la gente va a recibir la comida en su casa, ¿no? O sea que hasta dónde vamos a llegar, pues es de lo que me gustaría hablar. La tercera es un poco la parte aspiracional. Yo cuando me planteé estas entrevistas me obsesioné, me enfoqué en 2 personas. Una fue Julio Linares, que fue presidente del FRICA de España y que es el presidente de la Comisión de Sociedad Digital. Y una persona fenomenal. Una persona y gran conocedor de la tecnología y de la disrupción, y que podría estar jugando al golf todos los días si está en el día a día. Y además con conocimiento, o sea que conoce. De hecho, estuvimos en la entrevista que le hice hablando antes de eso, de la entrevista del último teléfono, del 5G, de cómo. O sea que es una persona que está muy cercana a la tecnología y que sabe y que ha vivido eso desde Telefónica, con lo que Telefónica es para España, y que no sé si lo agradeceremos suficientemente. Y esa fue una de las personas, la otra eras tú, ¿no? Porque yo me siento muy identificado con un empresario cercano, ¿no? Yo te entiendo cuando hablas. No entiendo a todo el mundo cuando habla, y creo que ese mensaje llega porque, entre otras cosas, es que te lo crees, o sea que el mensaje te lo crees, y es
es un momento de credibilidad, ¿no? de necesitar empresarios de verdad. Entonces, en ese sentido, pues me gusta. Ya sabes que yo hago esos pequeños informes en CEIM y los intento hacer un poco coloquiales, un poco basándome en ti. Eso es un secreto, te lo digo hoy, pero sí que me aprendo mucho de esa cercanía. Me gusta mucho tu estilo, además muy previsible, que no creo que tenemos que ser previsibles, tener un mensaje que no cambie con el interlocutor, ¿no? Que esto es importante, ¿no? Pero bueno, todo eso es un conjunto de cosas que nos han llevado o me llevó a pedirte una entrevista y a que nos la des. Además que, bueno, ahora nos vas a contar un poco tu perfil profesional, pero es que tú conoces muy bien la tecnología, que esa es el último vector importante, ¿no? Tú has vivido en una empresa de tecnología, conoces los CRMs cuando nadie hablaba de CRMs y de ERPs y de sistemas de gestión automatizados y de robots pero cuando nadie hablaba en los 2000, bueno, tenemos un amigo común que es Diego Olmedilla, que me hablaba de eso, pero yo fui alumno de Diego en un máster, me daba, pues yo creo que marketing, pero él no hablaba del marketing tradicional, sino de los CRMs, de los sistemas del dato, claro, hablar del dato en el año 2003, que fue cuando yo le conocí, y me hablaba de ti también. Entonces, estabais muy en eso, en un momento muy adelantado a vuestro tiempo, ¿no? Diego es una persona que, primero, es una magnífica persona, un excelente profesional, y además es una persona que admiro mucho, porque es una persona que está permanentemente actualizándose, y hoy el que no se actualiza está muerto, ¿eh? Sí, la verdad es que es una gran persona, además de un súper empresario y conocedor del sector, con el que se está muy a gusto, muy divertido, pero es que es muy buena gente. Pero bueno, Juan Pablo, cuéntanos, más que el currículum en sí, que todo lo que has estudiado, que es mucho, y lo que sabes, y lo que es muy... ¿A qué te dedicas, qué te has dedicado? Cuéntanos, haznos un semblante tuyo. Bueno, primero, gracias por este diálogo, no lo considero una entrevista, sino un diálogo entre amigos. Yo también aprendo mucho de ti, sobre todo en la parte de economía. Me apasiona la macro, soy un empresario de micro, pero me apasiona la macro. Creo que la macro influye muchísimo en la vida de las empresas y hemos podido ver desde la crisis del 2007 cómo decisiones tomadas por algunos señores puede llegar a afectar a una empresa que está situada en un polígono en Cornellá, en Coslada o en Zamudio, ¿no? Por tanto, conocer lo que pasa afuera es muy importante para luego tener en cuenta tus decisiones aquí, ¿no? Por tanto, gracias por ese aprendizaje que me proporcionas. Bueno, a ver, yo me defino como empresario. Algunos llaman emprendedor, yo soy más de empresario. Yo creo que no todos los emprendedores son empresarios, todos los empresarios son emprendedores. Cuando un señor sube al Everest puede ser emprendedor y tener esa iniciativa, pero no es un empresario. Sin embargo, normalmente los empresarios sí son emprendedores, ¿no? El tamaño aquí sí no importa para ser empresario. Yo creo que, y está bien que distingas entre directivos y empresarios. España tiene unos directivos de primerísimo nivel, están en posiciones a nivel mundial liderando, pero bueno, yo siempre digo que en un directivo, si la cosa va bien, gana, y si la cosa va mal, pues probablemente también gane. Sin embargo, el empresario de verdad sabe que muchas veces es el último que cobra, muchos y los que me están escuchando lo saben, han hipotecado su casa, y bueno, la verdad es que, sin embargo, tengo que decir que ser empresario es el trabajo más bonito del mundo, ¿no? Yo creo que tener una idea y que esa idea al fin y al cabo se plasme en un servicio, en un bien, es como un pintor que ve un paisaje y hasta que no lo plasma en un lienzo no es feliz, ¿no? Bueno, pues yo creo que tener una idea y que producto de esa idea des trabajo a gente, la idea crezca, del servicio, pues es la cosa más enriquecedora del mundo. Es verdad que frente a un trabajo más lineal, que es trabajar por cuenta ajena, que más o menos te sientes más o menos igual, o como nadie lo tiene fácil hoy en día, pero es verdad, sin embargo, que cuando creas tu propia empresa, a veces te ves en la cima del mundo y te crees el amo del universo, y a las pocas horas te puedes estar en el subsuelo, y los empresarios que me escuchen lo entenderán. Ahora, yo siempre animo, nosotros en Jóvenes Empresarios teníamos una máxima aplicable ahora, y es que en España no sobran 3,5 millones de personas, sino que faltan 400.000 empresas, ¿no? Y a pesar de que digan que hay sectores maduros, yo creo que cualquier momento es bueno para hacer una empresa, cualquiera, y sobre todo cualquier persona puede ser empresario. No, hay una pregunta siempre muy típica del empresario: ¿nace o se hace, ¿no? Bueno, pues yo no he visto ningún bebé que ponga aquí empresario. Es verdad que hay gente que tiene una cierta facilidad para emprender, para tomar decisiones. Sin embargo, es verdad también que mucha gente, bueno, ha perdido su trabajo, ha perdido su empleo, ha decidido emprender, y son empresarios de éxito que probablemente, si no hubieran salido de esa zona de confort, a veces porque lo deciden, a veces porque no les ha quedado más remedio, pues no tendrían su empresa, ¿no? Y por tanto, yo creo que cualquier momento es bueno, pero especialmente este momento que estamos viviendo un cambio. Es el mejor, es el mejor. Estamos viviendo un momento de cambio tan importante, tan estructural. Yo a veces, cuando escucho algunos discursos políticos, algunos debates,
echo en falta el ver, decir, pero estos señores, no pasa, hay muchos políticos que sí lo ven, pero hay otros que dices, pero no se dan cuenta que estamos viviendo un cambio que no ha tenido parangón, donde las cosas están sucediendo, donde hay modelos de negocio que han dejado de existir, que están muertos y no lo saben, y sin embargo otros que tienen una proyección tremenda. Y luego, sobre todo, ha cambiado y va a cambiar tanto la mentalidad. Yo siempre digo, tengo dos hijos, uno que tiene 20 años y otra que tiene 16. Entre los dos hay una brecha digital importantísima. Es 1000 veces más digital mi hija con 16 que mi hijo con 20. Ya no te digo la diferencia entre mi hija y yo, que yo siempre llevo la última tecnología, presidí la patronal de Internet 5 años, siempre está muy vinculado, me apasiona, y yo para mi hija soy un troglodita analógico, ¿no? Por tanto, el momento es buenísimo, ¿no? Y es verdad que en el sector en el que me encuentro, pues está un poco en el ojo del huracán, porque primero todo lo que tienes delante ha sido transportado, cada vez con más urgencia, y luego sobre todo a través de Internet, que es un canal potentísimo, pues al final, no para la prestación de servicios, pero la distribución de productos requiere un proceso logístico muy distinto. No es lo mismo llevar 500 jamones a una gran superficie que un jamón a tu casa, ¿no? Sí, no, pero muy positivo, las expectativas son enormes. O sea, las expectativas son, en primer lugar, de tremendo crecimiento. El crecimiento sin control es descontrol, ¿eh? O sea, muchas veces hay muchas empresas que desaparecen no por falta de trabajo, sino por exceso de trabajo y no saber gestionarlo, ¿no? Pero yo te doy un dato, el 7% del comercio mundial, es, el retail, el e-commerce es dentro de ese comercio mundial el 7%. Se calcula que en los próximos 4 años llegará a un 30%, ¿no? Hay un portal chino, el portal líder chino, el pasado 11 del 11, el Single Day, el Día del Soltero, que como sabes es un día que inventan los chinos para competir con el Día de los Enamorados, hizo 31.000 millones de dólares de facturación en un solo día y movió 1.000 millones de paquetes, ¿no? El principal grupo español de moda que es conocido en todo el mundo factura 23.500 en todo el año, en todas sus tiendas, en todo el mundo. Este portal, en un solo día, 31.000 millones, ¿no? Con todo lo que supone de concentración de poder, concentración de riqueza, las interrogantes del comercio, entre comillas, de toda la vida, que tiene que cambiar y que tiene cabida, ¿eh? El que piense que el comercio especializado se acabó, se equivoca. Se tienden a modelos de omnicanalidad, donde un pequeño comerciante puede tener su punto de venta y además es bueno que lo tenga. Prueba de ello es que grandes portales, grandes marketplaces están abriendo puntos de venta físicos. Por tanto, aquí cabemos todos. El problema es tener una estrategia adecuada y adaptada a cada uno a su negocio. Pues mira, Juan Pablo, has dado con la clave del sentido de la investigación. Yo creo mucho en la disrupción, estos sectores que están rompiendo el mercado, esto que comentabas de ese operador chino que en un solo día vende más que un grupo de super éxito mundial en España, bueno, en España, en el mundo, que también vende en el mundo. Si conseguimos que esas empresas, en vez de hacerse fuera, se hagan aquí, claro, generarán un efecto virtuoso, una espiral virtuosa capaz de repartir abundancia y no escasez. Y eso es lo que creo que tenemos como responsabilidad la generación, o esta generación mía, creo que eso se lo debe dejar a los siguientes. Y vivir un mundo de abundancia en vez de escasez. Ese es el objetivo último de todo esto, y por ahí vamos a empezar, porque es que hay sectores espectaculares. Sí, mira, bueno, yo primero creo que esa es la clave, ¿no? Yo creo que más que repartir lo que haya, lo que hay que hacer es generar riqueza y luego hay que buscar modelos distributivos. Yo creo que si la riqueza no se distribuye, esto no tiene sentido, ¿no? Yo creo que este cambio lo tenemos que disfrutar todos, ¿no? Y hay que buscar la cabida de los más jóvenes, de los hombres y mujeres que tienen más de 50 años, que también tienen una cabida también. Tiene mucho que ver con formación y tiene mucho que ver con espíritu emprendedor. Yo creo que, lo decía antes, no sobran personas en España, lo que faltan son empresas, y lo que hay que hacer es crear entornos favorables. ¿Y eso cómo se crea? Pues yo creo que sería fundamental, por ejemplo, que en el sistema educativo desde muy pequeños se inculcara a los niños la posibilidad de crear su propia empresa. No tiene nada que ver con ADE, con económicas o con estos sistemas, no, detrás de un veterinario, detrás de un fontanero, detrás de alguien que sepa electricidad puede haber un posible empresario. Es más, yo creo que detrás de cada español hay un empresario en potencia. Si tú paras a cualquier persona por la calle, cualquiera, le dices que te diga una idea y te dice una idea perfecta para crearla y te dice cómo hacerlo y te dice, sin embargo, este es un tema que no tiene... Luego lo que hay que hacer es crear un entorno favorable para que esto se produzca, ¿no? Entonces, y eso tiene mucho que ver con que a los niños les enseñemos que existe esa opción y cómo hacerlo, la metodología para hacerlo, y que ser empresario es mucho más fácil de lo que parece. A mí me molesta mucho cuando oigo en los debates que es que en España hay muchas trabas para crear una empresa, que eso no es verdad. O sea, es verdad que se podía facilitar mucho,
y hay países donde en ese sentido son más amigables. Sin embargo, el que quiere montar una empresa con trabas y sin trabas lo puede montar, ¿no? Al final vas a una gestoría, vas que pertenezca al Colegio de Gestores Administrativos, que hace una labor fenomenal, nuestro amigo Fernando Santiago, y te gestionan los trámites. O sea, nunca es una excusa. Si tú tienes vocación de crear tu negocio y tu empresa, móntala, que tendrás éxito, ¿no? Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar en la entrevista, que aunque no lo parezca, no hemos todavía empezado con la parte dura. Yo separo la transformación digital o hago una evolución desde la... Hay gente, hay empresas que ven, o empresarios que ven la transformación digital delante, otros la están viviendo y la están sufriendo o disfrutando, y otros la pasaron y ven lo que hay después y atisban por dónde va la historia. Esta disrupción, esta explosión máxima que va a haber, yo creo que tú estás en estos últimos, ¿no? Que de alguna manera percibes que ahí va a haber algo, un cambio de época espectacular. Entonces eso es lo que estamos viendo. Hay una parte ahí que es automatización. La automatización, pues yo creo que todos más o menos la entendemos, nos imaginamos qué hay detrás de la automatización de procesos. Pues antes aquí había 8 personas y ahora hay 2 porque hay un tal y mejora los procesos. O sea, aparte, o puede haber 8 pero haciendo 3 veces más. Sí, esas otras 6 pueden dedicarse a otra cosa y multiplicar el negocio por 7. O sea que no es un tema de personal, o por lo menos todavía, pero sí que de automatización como intuición de lo que hay detrás, yo creo que lo entendemos un poco mejor, pero se entiende menos la disrupción. O sea, cómo consiguen pues empresas, los Uber, los Amazon, los Alibaba, o sea, cómo consiguen esos negocios tan rápido. Tú llevas de empresario muchos años, con muchísimo éxito, pero es que esto es otra cosa. O sea, cómo han sido empresas por capitalización las primeras del mundo. Yo creo Google, pues es que Google empezó después que yo, bastante después. O sea. Bueno, un día lo leí hace mucho tiempo, le preguntaron a Bill Gates, cuando lanzó su segundo Windows, si él temía la reacción del gigante informático de la época, que era una compañía de reconocidísimo prestigio, lo es todavía, y él dijo, no, a mí no me da miedo la reacción de esta gente, me da mucho más miedo la empresa de garaje que se esté gestando en este momento y que será el líder de la tecnología en los próximos años. Ahí tienes Google, tienes Facebook, tienes Instagram, tienes YouTube. Bueno, yo creo que la gran competencia de nuestros grandes monstruos, que yo los admiro, o sea, un Mercadona con el señor Roig, un Corte Inglés, que son ejemplos a seguir en todo el mundo, estoy convencido que su enemigo futuro no es otra empresa como ellos, no, será una empresa que se esté gestando pequeñita y que esté buscando una forma distinta y que es así, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que las empresas que están ya consolidadas sigan con su negocio actual, pero sepan también introducirse en este nuevo mundo que insisto, es compatible, ¿no? O sea, Y esa es la pregunta. ¿Las empresas lo están considerando y lo ven como una amenaza o como una oportunidad? Tú que estás... yo creo que el que lo vea como una amenaza lo que no está viendo es la oportunidad, ¿no? Mira, a mí hay una frase que me gusta mucho, que lo suelo citar, y es una frase que dice, el mundo se ha hecho otro, tenemos que inventar cosas nuevas, ¿no? Esa frase, que es de rabiosa actualidad, está en el frontispicio del monasterio de Salamanca de San Esteban y es del año 1570, ¿no? Con lo cual, o sea, el mundo cambia permanentemente. Siempre además los cambios se producen, normalmente centros de conocimiento, universidades, se producen inventos a raíz de ese conocimiento y esos inventos se generalizan. Y lo que está demostrado también es que el país, la sociedad, la comunidad que pierde el tren de esa revolución, luego le cuesta mucho recuperarla, ¿no? Por tanto, creo que nosotros, España y Europa en general, tiene que vivir muy pendiente de lo que está pasando en el día a día. Es muy importante los avatares políticos, lo que ocurre, pero también es muy importante ver hacia dónde va el mundo en esa profunda transformación, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucho por hacer, por tanto, no es en absoluto una amenaza, es sin duda una oportunidad para todos, ¿eh? Porque es que además aquí cabemos desde el pequeño comercio, desde la gran empresa consolidada que tiene mucho por hacer porque ya tiene una marca y tiene, hasta el que entra nuevo. Y normalmente cuando nosotros en Jóvenes Empresarios, hace mucho ya, íbamos al mundo de formación profesional, a universidades, siempre cuando preguntabas qué es lo más importante para crear una empresa, siempre la gente te decía tener dinero y tener una idea. Bueno, por muy buena que sea la idea, habrá unas 5.000 personas que tengan la misma idea que tú, y el dinero es importante para crearla y en cualquier momento. Controlar el cash flow se ha visto en la última crisis, ha habido muchas empresas que se han ido al traste no tanto por resultados, sino por cash flow, ¿no? Por controlar la tesorería. Lo más importante para crear una empresa es conocer lo que vendes y a quién se lo vendes, o sea, conocer muy bien el producto y el mercado. Y en el mundo de Internet, que no es más que un canal, también. Por tanto, conocer muy bien tu producto, conocer muy bien tu mercado y luego las claves de gestión que requiere cualquier compañía, ¿no? Aún así hay empresas que lo están haciendo especialmente bien o mucho mejor que otras. Y ahí es donde voy. Esas empresas han generado un método, una forma de hacer, unos equipos que saben muy bien hacer este tipo de cosas. ¿Tú crees que ese método es trasladable a otras empresas del sector y sobre todo a otros sectores?
Desde el punto de vista de la transformación digital hacia la disrupción, ¿cómo ves eso? Mira, yo creo que aquí se cumple, en el día a día de una compañía se cumple siempre la matriz de Eisenhower, ¿no? Que, como sabes, valora lo urgente y lo importante. La gestión del día a día nos lleva a cubrir lo importante. La matriz de Eisenhower lo que te dice es, hay cosas que son no urgentes o no importantes, esas tiradas a la basura. Hay cosas que son importantes y no urgentes, esas planifícalas. Las que sean urgentes y no importantes, delégalo. Y si es importante y urgente, dedícate a ello, ¿no? El día a día de las compañías hace que a veces el gestor no levante la cabeza para ver hacia dónde vamos, porque tiene una problemática difícil. Por eso ha habido modelos disruptivos que podían haber hecho perfectamente uso de ellas empresas tradicionales muy establecidas, pero precisamente por estar en ese día a día no han sido capaces. Te pongo un ejemplo. Google no sería el primer buscador del mundo, la primera compañía del mundo, si en su momento Yellow Pages, páginas amarillas, que era un buscador, en su momento hubiera dicho, oye, tenemos nuestro modelo. Yo hace un par de años le explicaba a mi hija, que ahora tiene 16, le explicaba lo que era páginas amarillas y no se lo creía. Me decía, pero me estás diciendo que había un libro amarillo que dejaban en la puerta de tu casa con los teléfonos, no lo entendían, ¿no? Bueno, pues fíjate si Yellow Pages, que ya era un buscador, no podía haber migrado a ese papel, o Blockbuster, que era en el mundo del cine y en el mundo del vídeo, y sin embargo ahí está Netflix, o te puedo poner 1000 ejemplos de empresas, o el caso famoso de las cámaras digitales que Kodak lo tuvieron en su mano. Entonces dices, ¿es que eran malos gestores? No, es que eran gestores que estaban muy preocupados por lo que pasaba mañana, probablemente tenían la presión de su empresa para ocuparse de mañana. Entonces, cuando surgen esos modelos disruptivos, no le da tiempo a abrazarlo. Entonces llegan nuevos jugadores que no tienen la problemática de lo anterior y que directamente arriesgan y pueden ganar, ¿no? ¿Tú crees que se puede medir lo cerca o lejos que estamos de eso? De entender, de pararte a esta disrupción que te pasa por delante y... ¿Eso o es idea feliz y serendipia total? Yo creo total? que cada gestor... Yo distingo mucho entre ser empresario y ser gestor, ¿no? Porque hay que ser empresario, pero bueno, tú puedes ser empresario, una persona puede ser accionista de una compañía, pero si no la gestiona no deja de ser más que un mero accionista, pero el empresario tiene que ser propietario pero además tiene que gestionar el día a día de la compañía, ¿no? Entonces es muy importante hacer muy bien tu día a día. Estamos en un mundo que solo van a ver sobrevivir los especialistas, los super especialistas, o sea, no se puede entender de todo, no se puede ser campeón de golf y campeón de tenis, no se puede... A mí me pasa muchas veces en el deporte cuando dicen tal futbolista o tal, o cualquier deportista de élite, dices, es que es muy raro, es que es normal, porque es que pasa 12 horas de su vida todos los días haciendo eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando Lendl, un tenista... Sí, bueno, la generación nueva no sabrá ni quién es, pero entonces era McEnroe el número 1 a nivel mundial. Y cuando Lendl empezó a ganarle y le preguntaban a McEnroe, decía, ¿pero cómo puede ser? Y decía, es que Lendl no juega al tenis, es que es el tenis. Duerme con una raqueta, se despierta con una raqueta, vive para el tenis. Por tanto, la empresa requiere esa especialización, pero hay que saber, como le dicen algunos niños, ahora vete al rincón de pensar y piénsalo. Bueno, pues yo creo que debemos tener todos la autodisciplina, dedicar una parte del día a pensar y una parte del día para levantar la cabeza y ver lo que están haciendo los demás. Para mí el benchmarking es claro. El benchmarking, los marketingianos dicen que es conocer las mejores prácticas y superarlas. En el fondo es copiar y mejorar, ¿no? Y yo creo que eso es absolutamente fundamental. Ver lo que está pasando en otros sitios, viajar, asistir a ferias. Nosotros en Madrid tenemos un IFEMA, que es una de las 3 ferias más importantes del mundo. Ver lo que están haciendo los demás en tu sector y en otros sectores. Poder pensar, eso es fundamental. Dedicar un poco de tiempo a pensar no solo en mañana, sino a dónde vamos, es fundamental. Cuando queremos aplicar estas innovaciones o estas disrupciones a las empresas, nos encontramos con oportunidades o amenazas, ¿no? Con características, en definitiva, que tienen las empresas, y yo las he resumido en 4, o hablo de 4. Te las voy a comentar a ver qué opinas. Una la llamo grado de integración. Eso es el grado de innovación, entiende como la facilidad para adoptar las innovaciones. Es decir, tú en tu compañía puedes tener una idea buenísima de que las PDA para llevar o para marcar los transportes, que ahora lo hace todo el mundo, pero no tanto, no era tan habitual, pero luego tiene que tener las competencias digitales los demás, ¿no? Es decir, que al final detrás de las compañías o al frente de las compañías hay personas, y estas personas tienen esa capacidad de adoptar innovaciones. ¿Cómo de importante ves esto en las compañías? A ver, yo ¿Cómo creo que paraliza eso o no? Bueno, yo creo que eso es importante. Primero, decir que la obsesión por ser los primeros, yo no la comparto, ¿eh? O sea, normalmente además hay muchos primeros que mueren en el intento, sin embargo el segundo tiene las mismas ventajas que el primero, pero el modelo ya está aprobado. Te podría poner ejemplos, por ejemplo, de modelos de
de viajes de conductores privados, no quiero decir marca. La primera empresa que lo montó, hay una empresa española que está rompiendo con todos los mercados, y no ha sido la primera, ha sido la segunda. El señor de Telepizza no inventó el modelo, lo que hizo fue copiarlo y mejorarlo. O sea, por tanto, hombre, hay que estar espabilado, hay que ver hacia dónde va, pero sin una obsesión excesiva para ser el primero, ¿no? Porque siempre hay que innovar, pero mira, yo creo que la clave de esto está en 3 puntos. Primero, hay que colocar al cliente en medio, es fundamental. El cliente es el centro de cualquier empresa. Y hay 3 factores claves. Uno es la innovación. Creo que la innovación es fundamental. Ver tecnología en la medida de lo posible probada, lo que no hay que hacer es probar con cliente. En segundo lugar, los procesos. Yo soy un obseso de los procesos. Creo que los ingenieros hoy en día son claves en todo lo que tenga que ver con organización. Hoy la cuenta de resultados se hace mucho por procesos. Y tercero, personas. Es fundamental contar con personas. Y ahí es fundamental en ese tema saber que la formación es clave. O sea, para mí la formación es un derecho del trabajador y una obligación del empresario. No hay cosa más injusta que en tu empresa esté gente trabajando en el día a día, no le des tiempo para formarse porque está trabajando en el día a día y se desactualice en un mundo que cambia y tengas que prescindir de ellos. Yo pongo el ejemplo de mi padre. Mi padre tiene ahora 91 años, hasta los 83 es pediatra, bueno, sigue siendo pediatra, pero ejercía. Si mi padre hubiera vivido con lo que aprendió en la facultad, pues estaría recetando penicilina todavía, ¿no? Un médico sabe que tiene que seguir formándose, bueno, pues un gestor exactamente igual. Esto cambia día a día y por tanto es muy importante dedicar una parte de tu tiempo a formarnos, a ver lo que hacen los demás y a crecer en ese sentido. Para mí la formación no se circunscribe a una etapa de la vida del hombre, para mí la formación lo es siempre y tienes que formarte hasta el último día de tu vida, creo que personal y desde luego empresarial seguro. Creo que ahí los empresarios estamos un poco, o tenemos un apunte en el debe, ¿no? Los empresarios no somos los que mejor nos formamos en general, no siempre tenemos el tiempo, nos come el día a día, saco ahí tarjeta amarilla. Desde mi punto de vista deberíamos incidir muchísimo más ahí. Yo creo que hay 2 cosas, una por el tiempo y otra porque hay muchas personas que creen que lo saben ya, todo. O sea, a mí me gusta mucho, yo voy mucho a las aulas, y a veces me invitan a dar una ponencia, pero muchas voy a tomar nota y a aprender. Y es porque yo creo que en ese sentido tú ves a grandes números 1 del deporte que tienen su profesor, los golfistas, los tenistas, tiene alguien que le está diciendo esto lo estás haciendo mal. Eso es fundamental. Entonces, en esos procesos formativos de escuelas de negocio que forman a ejecutivos, se produce un movimiento en 3 sentidos. La transferencia de conocimiento del profesor a ti, de tú con el profesor, lo que transmites tú al profesor, y luego entre los propios alumnos. Y los 3 son validísimos, por tanto, es muy importante ayudar a que los demás aprendan, pero es muy importante saber que aquel que crea que lo sepa todo está muerto, ¿Tenéis aquí en Sending un plan de transformación digital propio? Absolutamente, me obsesiona. Primero tenemos un plan de formación, donde yo creo que hay que formar. Y una de las cosas que a mí más me preocupa de la sociedad actual es que, y lo he dicho siempre cuando era presidente de CEIM y vicepresidente de COE, se habla mucho de formar a los jóvenes, es muy importante, pero ¿qué pasa con los hombres de más de 50, hombres y mujeres de más de 50 años que han perdido su empleo y que no lo van a encontrar nunca, ¿no? O sea, nos encontramos por primera vez que existen bolsas de empleo, y sacó una consultora muy grande, estratégica, hizo un estudio donde dividió el mundo laboral en 8 grandes categorías. De las 8, 3 prácticamente van a desaparecer, ¿no? Entonces, y ese modo de trabajo se va a transformar. Entonces, tenemos que colaborar para que esta transformación se produzca. Entonces, en mi empresa tenemos una formación del día a día, de técnicas del día a día, de idiomas, de herramientas, herramientas software, y luego es muy importante también compartir los objetivos de esa transformación digital, ¿no? La verdad que doy fe porque una de las cosas que me ha explicado con orgullo, o me ha enseñado con orgullo, o me has enseñado en el paseo que hemos hecho, ha sido el aula de formación, ¿no? Aquí además ha sido la pizarra marcada de que... Tenemos varias aulas y es muy importante usa, ¿no? permitir que la gente en ese sentido avance. Pues yo no quiero que en mi empresa esté la gente porque no tenga otro sitio mejor donde ir, sino porque estando muy formados y muy demandados, de todas las opciones eligen la mía. Es algo parecido a la pareja, ¿no? Es muy buen detalle. Quizás esa es una de las claves de tu éxito, ¿no? El crecer en la formación. Bueno, yo creo que un empresario no es nada sin un equipo, ¿no? Yo creo que el empresario casi es lo menos importante. Lo importante es el equipo que le acompaña, ¿no? El arte de hacer empresa no es rodearse de números 1, que por cierto suelen ser bastante raritos, ¿no? Me remito al fútbol. El arte de hacer empresa es rodearse de personas normales que trabajando en equipo funcionan como números 1.
Mira, me has enseñado la empresa, me has enseñado el software, me has enseñado cosas, pero ¿cuánto crees que saben en el exterior cómo comunicáis eso al exterior, a vuestros clientes, a vuestro ecosistema y sobre todo internamente? ¿Cuánto sabe un departamento lo que se está haciendo en otro? ¿Cómo hacéis esa comunicación, yo creo, tan necesaria de la parte de transformación digital, de tecnología? Mira, la parte interior es fundamental. Hay modelos de gestión que se basan mucho en departamentos estanco, incluso en buscar el enfrentamiento entre directivos dentro de la misma compañía, porque con eso creen que mejora la empresa. Yo creo que es un error total. Yo creo que hoy en día compartir los objetivos. Yo tengo un carácter que si tú eres mi jefe y me dices que me ponga en esa puerta y me obligas, sacarás de mí un 60 o un 70%. Ahora, si me lo explicas y me dices por qué me tengo que poner en esa puerta, probablemente saques de mí o el 100% o todo lo que pueda dar, ¿no? Eso vale para cualquier persona. Yo creo que hoy en día explicar el porqué de cada cosa en una empresa, que se comunique, que a su vez permita una comunicación en todos los sentidos, que sea circular y porque detrás de cada uno de nosotros puede haber una idea y en las empresas son todos igual de importantes, o sea, eso se sabe muy bien en una cadena se rompe siempre por el eslabón más débil. ¿Cuántas veces en una cadena de montaje, porque un operario ha apretado mal una tuerca, ha habido que echar para atrás toda una serie de coches, ¿no? Luego es muy importante, si hablamos de calidad, es muy importante si hablamos que tengamos esa mentalidad colectiva, pero no por imposición, sino porque la gente crea. Es muy importante recuperar en el mundo empresarial el orgullo de pertenencia. Que cuando la gente, hay un anuncio que me encanta de electrodomésticos que dice: esa nevera que tienes en tu casa está hecha por mí, y está hecha por mí. Y es que es muy importante, porque es que si las personas creen lo que están haciendo, están orgullosos de lo que hacen, y se puede estar muy orgulloso apretando una tuerca si la aprietas bien, si te explican por qué lo haces, o está muy bien diseñando, o está muy bien. Cada uno cumplimos una labor en la vida, y lo que es muy importante es que la gente sepa el porqué de su trabajo. Eso me lleva a la siguiente, que es, eres una de las personas en las que pienso cuando hablo de esto: liderazgo disruptor. Tú eres un líder nato, no sé si es bueno o es malo decírtelo, pero es lo que pienso. Y esto del liderazgo disruptor es un líder evolucionado, ¿no? Vitaminado, si quieres, ¿no? Yo lo llamo esto, y te lo leo, a la capacidad que tiene no solo de adoptar la disrupción, sino de generar el ecosistema, ¿no? Como hacía Jobs, o como hace ahora el que diseña los iPhone, ¿no? Que uno le pone una cámara en un sitio y todo el sector lo hace. Es decir, cómo son capaces de enamorar a su público y que lo que él trae, oye, o sea, alinear a la gente a su alrededor, ¿no? Como tú hacías. Y sí, bueno, has estado haciendo hasta hace nada en Fame, ¿no? O en muchos sitios. Sí. ¿Cómo ves este factor? Yo te explico, mira, yo creo que no hay un paradigma igual que no hay un paradigma de inteligencia, cuando la gente dice fulanito es muy inteligente, fulanita es muy inteligente, siempre digo, ¿para qué? Porque puede ser muy inteligente para una cosa y muy torpe para otra. De hecho, conocemos grandes genios que luego son antisociales o que no son incapaces de resolver un problema doméstico, luego no existe. Tampoco existe un paradigma de liderazgo. Yo no creo que exista un modelo estándar. Existen muchos. Lo que sí existe es modelos de antiliderazgo, ¿no? Y hay muchos. Yo llamo, por ejemplo, algo que yo llamo el liderazgo del ave. A mí que me gusta mucho el campo, si tú vas al campo, ves las bandadas de pájaros que se mueven de una forma irregular y siempre hay uno, si te fijas, que se pone delante. Y dices, ¿es el que lleva la bandada? Y dices, no, es que se pone delante y va, y sabe, eso no es liderar, eso es ponerse delante, ¿no? Luego existe un modelo de falta de liderazgo, el pequeño Boy Scout que va corriendo detrás diciendo, esperadme que soy el jefe, ¿no? Quiero decir, Aristóteles decía que el poder no se otorga, se ejerce. Tú a mí me puedes nombrar jefe de algo que si soy tonto en el sentido de que no comunico, si no transmito, que no, pues al final la gente que está alrededor reconocerá como jefe a otra persona aunque no le hayas nombrado, ¿no? Por tanto, yo creo que no hay un paradigma de liderazgo. Lo que sí digo es que liderar no es decir lo que hay que hacer, es saber lo que hay que hacer, aunque a veces no sea popular, y convencer a los demás de que hay que hacerlo si queremos mejorar. Y sobre todo el liderazgo suele estar bastante reñido con el cortoplacismo. O sea, hay que saber vender cosas, lo que es fácil, pero también lo que es difícil, y saber que los demás se entusiasmen con el proyecto, crean en ello, pero crean en ello no porque les engañe, sino porque hay un beneficio para todos, ¿no? Sí, pero ¿cómo haces para apasionar, para enamorar, para conquistar? Bueno, primero vivirlo tú. Si tú no se da lo que no se tiene. O sea, es imposible. Primero vivirlo tú. Y segundo, hacer a los demás partícipe de tu idea. Yo creo que eso es fundamental. Y luego recuperar el orgullo de pertenencia. Yo creo que es fundamental recuperar el orgullo de pertenencia a país, de tu comunidad, de tu empresa. Es muy importante que la gente se sienta orgulloso. Y eso lo saben muy bien los clubes de fútbol. O sea, al final, cuando ves clubes de fútbol que la gente mata por una camiseta y mata, dices, en el fondo ellos lo que hacen es que se sienten parte de ese colectivo y luchan por ello, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso
en el mundo de la empresa es fundamental, que la gente sepa que detrás, como dice ese anuncio, de cada frigorífico, detrás de cada envío en mi empresa, o detrás de cada, hemos colaborado todos y compartir el éxito, ¿no? O sea, eso de que dice, el famoso dicho de dice el padre prior, que bajéis a trabajar, que subiremos a comer, eso ya no sirve, ¿no? Entonces aquí tiene que haber una comunicación, un sacrificio colectivo, el verdadero líder asume sus fracasos, comparte los éxitos, el famoso tema de los estudiantes de he aprobado o me han suspendido, no, o sea, aquí cuando el éxito es mío y los fracasos son de los demás, eso no vale, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, pero eso es más viejo que el mundo, eso no tiene nada que ver con la revolución que estamos viviendo, eso tiene que ver con una forma bueno, con una forma de dirigir, ¿no? ¿Y qué crees que tiene de diferente los líderes estos, los Elon Musk, esta gente que es capaz de alinear al mundo entero? Que es algo que no habíamos visto hasta ahora, ¿no? Quizá. Bueno, yo creo que, hombre, hoy ayuda mucho la comunicación. Yo creo que uno de los déficits de la formación europea y sobre todo española es que yo desde luego creo que a los niños habría que enseñarles a comunicar mejor, ¿no? O sea, cuántos niños saben mucho, pero cada vez cuando salen a la pizarra se avergüenzan de hacerlo, ¿no? O sea, yo creo, por ejemplo, en los colegios habría que poner asignaturas de teatro, habría que poner asignaturas en niños, había que hacer asambleas para que participaran. Existe miedo escénico de personas a hablar en público, ¿no? Cuando realmente, si no lo cuentas, claro, entonces, hoy estamos en un momento donde no solo hay que serlo, sino parecerlo. Creo que es muy importante. Vivimos en el mundo de la comunicación. Miss Mundo o Mister Universo, seguro que no son el hombre o la mujer más guapos del mundo. Seguro que en las Urdes, en un pueblo pequeñito, hay un señor o una señora que son más guapos, pero no los conoce nadie, ¿no? Entonces, es muy importante hacerlo, pero también contarlo, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Hay que pensar que Van Gogh, que para mí es un genio, ¿no? Hace poco estuve en Ámsterdam con mi hija y pasamos 4 horas viendo el museo, le decía, fuimos a la zona de autorretratos, digo, esto es la zona de selfies, ¿no? Y estábamos ahí visitando el museo, vendió un solo cuadro en su vida, ¿no? Y sin embargo era un genio, pero no lo supo vender, ¿no? Hay que saber vender hacia afuera y hacia adentro, porque si no, si la gente no tiene ilusión, el mayor dinamizador de la sociedad es la ilusión. Tú puedes movilizar una sociedad por 2 cosas, por miedo o por ilusión. El miedo yo creo que es nefasto y la ilusión, sin embargo, mueve montañas. Es cierto, la verdad. Sí, sí. Como veis, estamos aprendiendo mucho de Juan Pablo. Una parte técnica, madurez en medios para la disrupción, es la última característica de estas. Hay veces que quieres implementar una tecnología que funciona, que está aprobada, pero bueno, tienes que encontrar los medios físicos, la infraestructura para esto. Pienso en los cajeros, como la banca, que es un sector muy valiente en España, que se ha gastado millones y millones y millones y millones de pesetas en su momento en llevar cajeros, en llevar TPVs, es decir, que les convencían de una tecnología y la implementaban en toda España o en todo el mundo, ¿no? De hecho, somos un país muy bancarizado. ¿Cómo delimitante ves esto ahora? Porque claro, formación online, vídeos, pero si es que hay muchas partes del mundo, hay partes del mundo donde no hay conexión, no hay ancho de banda suficiente para esto. Los coches autónomos, los coches eléctricos está muy bien, pero vete a Galicia en un Tesla, a ver, vamos, que no claro, llegas. Esto los marketingianos le llaman el time to market, ¿no? O sea, o como decía un profesor mío, buena la idea, mala la ejecución y te suspendían. Entonces, es muy importante no solo tener la idea, sino que la idea sea absolutamente... he empezado por decir que a mí no me obsesiona ser el primero, o sea, quiero decir, no creo que tengamos que tener la primera tecnología porque a lo mejor no es la tecnología ideal y hacer grandes inversiones. Y luego hay una máxima vinculada a innovación que es equivócate, porque si no te equivocas no tendrás éxito, pero equivócate rápido y equivócate barato. Esto es muy importante. O sea, las equivocaciones tienen que ser rápidas y baratas. Lo que no puedes hacer es ser pertinazo en tu error porque entonces te cargas la empresa, ¿no? Entonces, sistema bancario español, pues mira, yo creo que España tiene uno de los mejores sistemas bancarios del mundo. De hecho, cuando entidades financieras, en este caso el Banco Santander, cuando me consta que cuando compró una entidad inglesa, muchas veces a lo mejor los españoles íbamos con cierto complejo y resulta que teníamos un sistema 1000 veces más desarrollado que el que había en otros países. Yo hace mucho tiempo que nosotros hacemos rutas por toda Europa y viajamos permanentemente, te das cuenta, siempre tienes a alguien de quien aprender, pero vamos, que España, nuestros modelos de distribución, Inditex, Mercadona, El Corte Inglés, es que no tienen nada menor o tienen mucho que enseñar a otros. El modelo de la ONCE, por ejemplo, que es perfecto, nuestro sistema bancario, que es perfecto. O sea, en ese sentido, yo creo que hay que sacudirse los complejos y, eso sí, mirar mucho lo que hacen los demás, tener cierta imaginación y pensar. Hay que estar todo el día pensando, es fundamental. Sí,
Para eso hay que estar un poco lejos de la empresa. No, hay que dedicar una parte de tu tiempo a eso. A eso. Es como el jugador que va corriendo detrás de la pelota sin levantar la cabeza. Tú lo ves en el fútbol, ¿no? Ves cuando alguien, te das cuenta que el jugador inteligente es el que en todo momento sabe dónde están sus compañeros y ha pasado una pelota por detrás con un cesto y dices, ¿y cómo sabía que estaba? Porque sabía dónde estaban los de delante y los de detrás. Porque estaba mirando, pero antes sabía lo que tenía detrás. Esto es fundamental, ¿no? No perder la visión general de la empresa y dedicar todos los días un rato a pensar, es fundamental. Organizaciones exponenciales. Cuando alguien dice, fulanito trabaja mucho, yo siempre digo lo mismo, también trabaja la lavadora de mi casa, que está todo el día dando vueltas y no se mueve, ¿sabes? Quiero decir, o sea, lo de trabajar está muy bien, está muy bien y tiene mucho mérito, pero no se trata solo de trabajar, se trata de ser eficaz en tu trabajo. Sí, y muchas veces en tu casa, friendo un huevo frito, se te ocurren más ideas que sentar en tu despacho. Sí, eso cuando te vas haciendo ya mayor te das cuenta de dónde eres creativo y empiezas a buscar eso. Pues es verdad, 20 años de experiencia, pero 20 por uno o realmente distinto. Sí, no, y hay mucha gente que está como la vaca que mira el tren, ¿eh? Sí. O sea, hay mucha gente que está como la vaca que mira el tren, que ve pero no, que mira pero no ve, ¿no? Entonces yo creo que esto es fundamental. Ahí la gran duda es, en el modelo educativo, si vamos a un modelo donde cuando a una persona que tiene, a un niño o a un ejecutivo, una persona que tiene muchas facultades para una cosa, lo que hay que hacer es trabajar mucho en esa formación monotema para que sea un súper especialista, o realmente, y entonces es el número uno del mundo en eso, o realmente es bueno que vaya acompañado de una visión más general para que tenga una visión global, ¿no? El famoso tema del que solo sabe de una cosa no sabe de nada, ¿no? Pues ese es un poco el debate que existe ahora mismo, ¿no? El modelo americano educativo, que es un modelo que tiene grandes virtudes, se dice, no, es que el americano, y que son números uno en muchas cosas, tiene un modelo donde se súper especializan en una cosa. Solo saben, el señor que sabe de átomo de neón, solo sabe de átomo de neón, juntos hacen la gran revolución. Individualmente, a lo mejor el modelo europeo es más generalista, ¿no? Probablemente un mix de las dos cosas, especialización, pero con visión global es importante también, ¿no? Y creo que en las ingenierías hay que hablar de filosofía, y creo que en las empresas de filosofía hay que hablar de emprender, en las carreras que tienen que ver con el mundo más de la filosofía, o más de tienen que hacer de humanidades, tienen que hacer también, tienen que también conocer lo que es el emprendimiento. O sea, esa transferencia de conocimiento es bueno. Para mí, y no te dejo entrevistado, para mí hay una frase, el que haya leído el Quijote, para mí lo más bonito del Quijote es cuando está muriendo el Quijote y tiene al lado a Sancho. El Quijote representa el idealismo, ¿no? Y Sancho la parte pragmática del ser humano, ¿no? Y entonces cuando está muriendo el Quijote le dice, Sancho, me he dado cuenta que no eran gigantes, que eran molinos. Y Sancho le dice, no, mi señor, eran gigantes, ¿no? Porque el idealista le había transmitido al práctico su visión y el práctico lo había comprado. Se lo había transmitido, por tanto eran dos personas mucho más completas una gracias a otra, ¿no? No te creas que estoy releyendo el Quijote. Yo lo leo varias veces, lo he leído varias veces y lo estoy releyendo ahora porque escuché el otro día que cuando estés escribiendo algo de investigación, lee el Quijote. Lo leí, lo escuché y digo... Ese tema que has comentado antes me interesa muchísimo y he estado tentado a preguntártelo varias veces. Hablas de la superespecialización, pero yo creo que estamos pasando en personas a un estadio donde el que tiene mucho valor es el que tiene la visión global, ese 360. Es decir, que ahora hay que mantener un equilibrio en tu empresa, una especialización máxima, porque si no, la verdad es que tienes poco que aportar, pero luego las personas que dirigen tienen que saber de negocio, de tecnología, de estrategia, de comunicación, Ese es un momento, por eso es bonito, ¿no? Al final los que somos muy inquietos y muy... no siempre fue así, pero ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves al profesional? Digo cómo lo gestiono a mi pequeñísimo nivel. Yo hago 2 reuniones semanales. Una que es diaria, que es de 9:15 a 9:30, que hagamos una conference call donde meto 12 personas, 20 segundos cada una. Analizamos las KPIs del día, los ratios de calidad y el ratio de presupuesto contra el presupuesto mensual. Eso dura 15 minutos, o sea, 12 personas tiene que ser. Y luego hago un comité de dirección que hago que solo dure 1:30, las reuniones tienen que tener igual que las cenas tienen que empezar el mismo día o terminar el mismo día que empiezan, las reuniones tienen que ser con hora de entrada y de salida, ¿no? Y tienen que ser en la medida posible cortas. En esa puesta en común diaria y en esa comité de dirección semanal, lo que hacemos es que hay gente de distintos departamentos y a veces cuando habla uno dices, ¿qué puede tener que ver esto con lo suyo? Es que cuando uno habla de otra cosa, el que no tiene nada que ver está aprendiendo a tener una visión global. O sea, es muy importante, a mí me gustaría que hubiera la posibilidad de cambiar roles dentro de la compañía y que el comercial estuviera en un área de producción, el de sistemas estuviera en comercial,
para así saber entender o sea, para que tuviéramos todos un poco de todo en la compañía, ¿no? La verdad que no, sin perder el nivel de especialización. Claro, es que eso es lo complicado. Pero es que es muy importante que el comercial cuando vende dice, yo vengo aquí, y el de producción ve aquello como diciendo, ¿qué problema me ha traído? Es muy importante que el comercial pasara de vez en cuando un tiempo en producción. Yo, por ejemplo, en mi equipo comercial visita los procesos de la noche, porque tiene que saber lo que vende y tener fuerza para hablar de lo que vende, ¿no? Organizaciones exponenciales, estas que son tan espectaculares, tan los Uber, los Amazon, o sea, como crecimiento como empresario me parecen increíbles, ¿no? Aquí sale el Airbnb, ¿no? Que presumía la cadena Marriott de que tenía 30.000 o iba a tener 30.000 soluciones habitacionales, es decir, 30.000 camas en ese año, y Airbnb dijo, sí, los tengo al día, ¿no? Pues es una cosa, o sea, son otros números, es otra forma de pensar, no estamos acostumbrados a pensar de una forma tan exponencial, sino más lineal, y cuesta, pero hay empresas que es que lo están haciendo. O sea, ¿por qué no en España y por qué no en Europa? ¿Qué nos falta? Bueno, yo creo que en España sí hay ejemplos. Por ejemplo, de transporte de viajeros hay una empresa clarísimo que será uno de los famosos unicornios de los que más... No, yo creo que sí lo hay. Yo creo que lo que falta en España es... En España tenemos una aversión al riesgo tremendo, porque se ha penalizado muchos riesgos. En Estados Unidos, cuando tú en tu currículum dices que has creado una empresa y la has tenido que cerrar, cuenta mucho tu experiencia. Aquí es como el que se ha equivocado y ha cometido un error. O sea, yo prefiero gente que lo haya intentado aunque se haya equivocado, gente que no lo intenta. Yo creo que la primera clase de management o caso que podía estudiar en la escuela de negocios es la parábola de los talentos, ¿no? Cuando se marcha el señor y da 3 a cada uno y cuando vuelve se encuentra con que uno de los 3 no le queda ninguno y dice, bueno, lo has intentado, otro que de 3 lo ha convertido en 6 y le felicita, pero el que de 3 lo ha guardado es el que le regaña, ¿no? Porque dice, oye, tú no has arriesgado, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental. Yo creo que salir de la zona de confort es clarísimo, y sobre todo gente que se incorpora al mundo laboral y saber que hay que muchas veces sacrificar un buen presente para tener un mejor futuro, eso es fundamental. O sea, no se puede vivir en la zona de confort, sobre todo cuando se es joven. A mí me dieron el premio Joven Empresario, el premio que nos dio el Rey, y me acuerdo cuando nos lo dieron, me hacían una entrevista en una feria que se llama Aula, que entonces era para el mundo joven, para emprendedores, y un socio de una consultora muy grande me dijo, es que tiene mucho mérito que tú montaras tu primera empresa. Yo monté mi primer negocio con 17 años y mi primera empresa con 22. Y dice, tiene mucho mérito montar una empresa con 22 años. Yo tenía casi 200 personas con 26 años. Y le dije, no, tiene mucho más mérito montar una empresa con 45 años, 2 hijos y una hipoteca, que montarlo con 22, porque con 22 no tienes nada que perder, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier momento es bueno para emprender, pero cuando uno es joven, vamos, no es que sea un momento, es que es una obligación. Y hay gente que nos escucha y dice, ¿y eso cómo se hace? Pues mira, yo recomiendo, trabaja un tiempo por cuenta ajena, como he dicho, tienes que conocer el producto y el mercado, aprende el producto y el mercado, y a partir de ahí aprendes y tomas nota. Cuando me preguntan el cómo me vas a permitir que haga, digo, mira, esto son unas gafas de empresario, póntelas y ya está la solución. Si es que es ir por la vida de otra manera, si es que la solución es en España, hombre, si uno vive en Zimbabue... Y sobre todo desmitificar. Yo insisto, me molesta muchísimo cuando oigo eso de que en España estamos en el Doing Business en la posición 122 y que montar una empresa es complicadísima. O sea, ojalá se pudiera montar en 24 horas, nos facilitaría mucho. Somos un país de 5 administraciones, en España hay 5 administraciones, la local, la autonómica, la nacional, las diputaciones y la europea. Es decir, ojalá hubiera menos trámites, ojalá un permiso en una comunidad sirviera para toda España, ojalá hubiera más unidad de mercado desde el punto de vista económico para que fuera más fácil. La gente no entiende que en Alemania hay una agencia de protección de datos, aquí hay 17 y una nacional. O sea, hay exceso de regulación, exceso de legislación, pero a pesar de todo es un momento y un sitio ideal, y España es un sitio fenomenal para montar empresa. Mira, una opinión, quiero pedirte una opinión sobre un tema, empresa grande, empresa pequeña. Si estás pensando en transformar una empresa y tienes la carta de los reyes, ¿qué prefieres? ¿Una grande con todas sus posibilidades, una superempresa que si se lo cree tiene medios ilimitados, o una pequeña empezar digital? ¿Cómo ves el modelo de las supergrandes con las pequeñas? O el modelo de esa transformación que están haciendo, metiendo pequeñas píldoras en grandes empresas separadas, como, no sé, Correos Labs, por ejemplo, ¿no? De correos que hablamos. ¿Cómo ves ese...? Porque tú has vivido la empresa grande también. Bueno, yo te lo contesto con una pregunta. ¿Tú quién crees? Si hay algo flotando en el agua, una lancha rápida, pequeña y un portaaviones que necesita 2 horas para virar, ¿quién coge antes la que está flotando en el agua? La lancha rápida, ¿no? Luego,
La clave está, la lancha rápida es fenomenal, cuando estás empezando tienes una capacidad de reacción, de cambio facilísimo, o sea, cambiar en una empresa pequeña es muy fácil, en una empresa grande es más difícil, pero a su vez la empresa grande tiene muchas sinergias que permiten, ¿no? Y te permiten y tiene mucha más potencia de motor para salir de una de estas. Por tanto, lo que hay que tener es empresas que poco a poco vayan cogiendo su dimensión, pero que no pierdan cosas tan importantes como la orientación al cliente, la orientación a personas, el cuidar el talento, ese tipo de cosas es absolutamente fundamental. ¿No crees que ese es un problema el tamaño en las empresas españolas? No, es un problema de gestión. Pequeñas. Es un problema de gestión. No, es que, a ver, a mí cuando se habla de autoempleo, no sé lo que es el autoempleo, me suena como a un punto de ventana. No, o sea, no, yo creo que todo empieza de pequeño. O sea, primero para aprender a correr tienes que aprender a andar, no puedes aprender a correr rápidamente. Y luego, la actitud del empresario, yo diferencio mucho entre una empresa y un negocio. Una empresa, un negocio se adapta al empresario, de forma que dice, esto, a mí cuando me preguntan, ¿dónde va a ir tu empresa? No se pregunta solo a la empresa, no me preguntes a mí, si yo me dedico a pilotarla, pero donde la empresa tiene vida propia. Yo nunca trabajaría en un negocio, que es una cosa pequeñita, hecha a medida del empresario, que puede ser muy estable, pero que no tiene... A mí me gustan las cosas que tienden a crecer y que tienden a tener vida propia. Y la empresa tiene vida propia y tú lo que haces es acompañarla en esa vida propia y dirigirla, ¿no? Entonces, me da igual, yo soy un defensor de la pyme, por lo que te decía antes, porque es que el futuro Mercadona o el futuro Corte Inglés es que está gestándose ahora, es el que dentro de 20 o 30 años los grandes grupos le verán como un ejemplo, ¿no? Entonces, mira, hubo un tiempo, yo recibí una vez, cuando yo he presidido en CB varias comisiones, entre las de Masí, y nunca se me olvidará una entrevista que tuve con unos finlandeses, ¿no? Y eran dos personas que tenían el gobierno finlandés solamente para hacer benchmarking, para conocer prácticas en todo el mundo y traer ideas para su país, ¿no? Y hablando con ellos, y les hablaba del caso Hay de trabajos buenos, ¿eh? Por ahí. Sí, no, pero se dedicaban a ver ideas y traer... Qué interesante. Y fíjate, perdona, sí, pero les pagaban por eso, ¿eh? O sea, hay que decir que el gobierno finlandés les pagaba por eso, ¿no? Y les preguntaba por el caso Nokia, cuando Nokia era Nokia, ¿no? Fíjate que quién se acuerda hoy de BlackBerry, quién se acuerda hoy de... es decir, que la maduración hoy es rapidísima, ¿eh? Los procesos de maduración y muerte casi incluso, ¿no? Y me decían, mira, Nokia tiene una cosa, y es que trabaja con tejido de pymes. Y les pone varias condiciones. Primero, que no trabajen solo para Nokia, porque se embrutecen. Segundo, que estén interconectadas. Yo creo muchísimo en la conexión en red, es fundamental. O sea, hoy en la competencia es fundamental, trabajar con la competencia, colaborar es fundamental, porque ahorras muchos recursos. Y luego, lo que es muy importante es que, y les decía, es que nunca Nokia comprará esas empresas, porque en el momento que esas pymes son compradas por Nokia, al incorporarse dentro de la maquinaria gigantesca, dejan de ser frescas y de innovar. Yo no creo que sea tanto así. Yo creo que una empresa tiene que tener suficiente capacidad de reacción para lo que se llama el corporate entrepreneurship, que es crecer y tener espíritu emprendedor dentro de la propia empresa. El empleo. No queda muy poco, pero eso es un tema muy importante, el empleo. Tú sabes que hay una corriente quizá realista, de mucha gente muy negativa a los efectos que esto traerá sobre el empleo, la transformación digital, y se va a dejar mucha gente en la calle. ¿Cómo crees, o qué crees que pasará en los próximos 10, 15 años? ¿Esto destruirá o creará empleo de forma neta? ¿Cómo va a quedar las dos cosas? ¿Cómo va a quedar la foto? Yo tengo una teoría miedo hay que he compartido pocas veces, y es que yo creo que en España hubo una guerra civil porque perdimos el tren de la Revolución Industrial, ¿no? El tren menos en alguna zona de Cataluña y el País Vasco. La Revolución Industrial tuvo un primer efecto, ¿no? Que fue, es verdad, que por un lado se acabaron con muchos puestos de trabajo, una máquina era capaz de hacer el trabajo de muchas personas, que eran artesanos, se creó el fenómeno famoso del proletariado, del trabajador, de cadena de montaje, pero luego se fue creando una clase media. Si el sistema es suficientemente inteligente para redistribuir la riqueza, y ahí es muy importante que se busquen canales de redistribución de la riqueza, no modelos que mermen el crecimiento, ¿no? He dicho modelos que permitan el crecimiento y que luego busquen fórmulas para que esa riqueza se redistribuya, porque si la riqueza queda en manos de pocos, primero es una bonanza que durará muy poco y segundo habrá unos conflictos sociales muy importantes, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido la amenaza del empleo es no adaptarse a estos cambios, porque el cambio ya está aquí. O sea, hace poco yo he puesto dos stands en dos ferias que hemos sido, la única empresa española que hemos estado. Uno es en una feria que se hace en Londres todos los años, que es Metapack, donde se encuentra el mundo del retail y el mundo de los logísticos, está el Correo de Singapur,
y otra en el e-Delivery, que es una feria itinerante, que un año es en Berlín, otra es, este año ha sido en Lisboa. El leitmotiv de esta feria era las Intelligence Factories, el Self-Drive, eran los robots, o sea, eso es una realidad. O sea, no pensemos que vamos a tener gente moviendo paquetes, porque los paquetes lo van a mover robots. En un futuro, la profesión más extendida del mundo es conductor. Los coches van a ser autopilotados, en una parte muy importante. Lo que hace falta es, a su vez, ir cambiando otros modelos, que estas personas cambien y se den otros servicios. Mira, hace poco, mis padres son mayores, ¿no? Estaban en Murcia, yo recibí una llamada un día y me dijeron, hola, ¿eres fulanito? ¿Eres Juan Pablo? Sí. Soy Ana. Ah, pues dime. Dice, mira, soy de un servicio del Ayuntamiento de Madrid que atendemos a personas mayores por teléfono y hemos llamado varias veces a tus padres y nos preocupa que les haya pasado algo. Ah, pues no, es que están en Murcia, ¿no? Eso era impensable hace unos años. O sea, que una entidad, en este caso pública o privada, yo siempre diré que lo hace mejor la gestión privada de un servicio público. De un servicio público, yo siempre lo creo. No tiene por qué ser público, el servicio tiene que ser público, la gestión puede ser privada. Pero es impresionante que hoy dos personas mayores estén tuteladas por un servicio telefónico que está sabiendo en todo momento dónde están, ¿no? Bueno, pues yo creo que veremos como hay muchos puestos de trabajo que se destruyen y hay otros que se crean, y ahí la inteligencia país es saber conocer todo eso, ¿no? O sea, a ver, yo es que creo que estamos en un cambio tan profundo. La gente dice que estamos en la sociedad del conocimiento, yo creo que es mentira. Estamos en la sociedad de la información, que es un estadio anterior. Es más, hay tanta información que se convierte en desconocimiento. Hoy cualquier gestor de empresa, a través de los business intelligence, a través de los modelos de inteligencia artificial, tiene tanta información que la clave es muy bien detectar cuáles son los datos clave para en un momento dado poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, ahí hay una conciencia colectiva, que es la de país, que es la que tenemos que tener en cuenta hacia dónde vamos, y ahí los dirigentes políticos tienen que ser conscientes de eso. Me molesta mucho cuando en los debates políticos se habla de las formas y no del fondo. Fulanita está fenomenal, fulanita está agresivo, pero dime lo que ha dicho, no me hables de las formas, que esto no es un problema de cotilleos, no me hables de cómo se ha sentado, de cómo lo ha dicho, de si lo hablaba con seguridad o sin seguridad, quédate con el contenido, porque es que el cambio hacia el que vamos va a requerir que en las empresas estén los mejores, pero en el gobierno estén los mejores también, ¿no? Última pregunta, Juan Pablo, no te voy a... Google y muchas otras empresas importantes, Google tiene gran parte de sus patentes que son públicas. Es decir, Internet es una patente pública, como bien sabes, que fuiste el presidente de esto, ¿no? De la cosa, ¿no? Es una patente que viene del gobierno americano. Es decir, conseguir patentes o innovación potente es muy difícil para una empresa privada en ocasiones. Entonces esto, Mariana Mazzucato escribió un libro, se llama El Estado Emprendedor, que es un libro muy interesante, pero de un enfoque muy distinto, de cómo los gobiernos tienen que participar en esto o no. Quiero que me digas un poco tu opinión. ¿Quién crees que debe liderar la transformación digital y sobre todo las oportunidades de la disrupción? ¿La empresa privada o la pública? ¿O la organización privada o la pública? Vamos, ¿cómo yo creo que lo público tiene que encargarse de que desde la educación, en crear sistemas favorables, en crear modelos, digamos, un medio ambiente, un entorno favorable y que favorezca. Esto pasa muchas veces en los labs de las escuelas de negocios. O sea, en la máquina de café, cuando están distintas esas labs trabajando, se les ocurren muchas ideas entre ellos porque hay ese espíritu es como las concentraciones de los futbolistas, ¿no? Son muy importantes porque están preparándose para lo que viene, ¿no? Por tanto, yo creo que a nivel gobierno hay que crear un entorno que favorezca la innovación. Personalmente creo que es un error que no se tenga en cuenta los empresarios que invierten o que no tengan un tratamiento mucho mejor que los que no lo hacen. O sea, el empresario que invierte en su propia compañía para hacerla crecer debería tener un tratamiento fiscal muchísimo más favorable, porque con la inversión está haciendo crecer su empresa y está generando riqueza y está generando empleo para todos. Y luego a nivel individual, porque es que yo soy los que creo que no. Yo creo que en Europa hay un exceso de pensamiento keynesiano en el sentido de la injerencia de lo público en lo privado, ¿no? Y yo creo muchísimo en la iniciativa pública. Estoy cansado de gente que le echa... Yo tengo puesto varios carteles, uno de ellos es definición de persona mediocre, la que echa la culpa de todos sus problemas a los demás y no a uno mismo. El principal responsable de todos mis problemas no es ni el gobierno, ni soy yo como la actitud que adopto ante la vida, ante los problemas, tener una actitud positiva. He decidido hace mucho tiempo quitarme a la gente tóxica. Yo creo que la gente tóxica, la gente negativa, hay que intentar apartarla de tu vida. Por tanto, lo que hay que pedir al gobierno es que, con independencia del juego parlamentario, pero que cree un ambiente positivo, un ambiente de confianza en la economía,
El mayor acicate para la economía hoy a nivel mundial es la confianza. Hoy la economía, y a su vez el mayor enemigo es la incertidumbre. Hoy hay que generar confianza, hay que generar orgullo país. Y luego a su vez individualmente la gente tiene que saber que, hombre, que si se cree, como decía Cholo Simeone, si se cree y se trabaja se puede, ¿no? Pues si se cree y se trabaja se puede. Juan Pablo, muchísimas gracias. ¿Qué más tienes que decir en este entorno que nos haya dejado? Porque es que da para... bueno, para hablar mucho más, ¿no? Pero, ¿qué crees que nos queda? Pues yo diría dos cosas, que va a haber dos tipos de empresas, las que innoven y las que no existen, y hay dos tipos de personas, las que son empresarios y las que pueden ser empresarios. Y animo a hacerlo, y a otras personas de mi familia y funcionarios que cumplen una labor, por ejemplo, importantísima. Yo no desdeño, o sea, creo en la función pública, creo en la función privada, pero que si alguien tiene vocación para hacerlo, que no dude que lo haga y que el momento para hacerlo es bueno, porque tenemos por delante un mundo tan cambiante que el que quiere va a poder hacerlo. Sí, la verdad que todos tenemos un alma y lo que hay que hacer es que ese alma esté dentro de tu vida, ¿no? Y sí, no fuera. Juan Pablo, muchísimas gracias. La verdad es que no sé cuánto hemos estado, pero que ha quedado muy largo. Al final, los empresarios estamos mucho más de acuerdo de lo que parece. Sí, yo creo que la gente en general. Sí, fíjate, cuando lo cuentas lo entiendo. Cuando escucho a personajes políticos, si yo te das cuenta que yo no considero que el político es una persona que cuando llega al poder se plantea fastidiar al administrado. Lo que pasa es que muchas veces les falta información. Entonces, yo siempre digo, cuando he tenido oportunidad de hablar con ministros, ministras, decir, dar una vuelta por la economía real, o sea, salir de vuestros despachos, de vuestros asesores, hablar con gente de verdad, con gente de la calle. Por eso yo siempre, cuando he tenido responsabilidades asociativas, siempre he vuelto a mi empresa. Yo tenía fama de siempre después volver a mi empresa, volver al polígono, como decía, pero es que esto es lo que te sitúa en la realidad. Por tanto, yo creo que muchas veces nadie está a favor de la pobreza infantil, nadie está a favor del paro, nadie está a favor del empleo precario, todos estamos a favor de otra cosa. El problema no es el diagnóstico, es la terapia que hay que hacer para superar esto, ¿no? Y eso es muy importante tener en cuenta la opinión de los empresarios, la opinión de los trabajadores, o sea, yo creo, y por eso en ese sentido creo que la sociedad civil es importantísima, porque la sociedad civil, yo me niego a votar cada 4 años y externalizar el servicio, ¿no? Como quiero una sociedad para mis hijos, por eso creo que trabajar y colaborar en el mundo asociativo es una muy buena forma para crear plataformas que le dicen a los que gobiernan, no para elegir a los que gobiernen, que eso lo hacemos votando, sino para que esas plataformas le digan a los que gobiernan, oye, si haces esto puede pasar esto, y yo te digo cómo creo que se tiene que hacer. Jolín, ha sido un placer, la verdad que me llevo muchas cosas de aquí. Como te dije al principio, llevo 31 en esto y es impresionante cómo a las mismas preguntas o a las mismas ideas tenéis enfoques distintos y todos válidos, ¿no? Que eso... Sí, seguro que... Sí, y todos razonados y la verdad es que lo que nos viene es maravilloso. A mí me tiene entusiasmado, o sea, la pena es que solo me quedan los años que me queden, no sé, 40 o 50 para hacer cosas, porque faltan horas en el día. Es un momento el que es un poco inquieto. Antes tenías que ir a la enciclopedia de casa a buscar cosas. Te diría el chiste, el abuelo que cumple 100 años y va al nieto y le dice, abuelo, que cumplas otros 100 años más. Le dice, no pongas límites a la providencia. O sea, no sabes si te quedan 40 o 50. Lo importante no es cuánto te queda, sino cómo lo aprovechas. Yo en ese sentido creo que el tiempo es una variable muy relativa, y desde luego la relatividad te lo da en cómo lo utilizas, ¿no? Si tú haces un ejercicio, yo lo he hecho alguna vez en alguna conferencia, le he pedido a la gente que ponga de aquí a 50 años una fecha, la que fuera, mañana o dentro, si apuntaran esa fecha y fuera el día que se va a morir, a partir de ahí su forma de pensar, aunque sea dentro de 30 años, sería radicalmente distinta. La diferencia entre un condenado a muerte y tú es la fecha. No me quiero poner dramático. Claro, es que lo sabe y tú no. Pero si a partir de saber que el tiempo es una cosa muy limitada, y precisamente porque no sabes cuánto te queda, no pierdas un minuto ni con gente tóxica, ni con proyectos irrelevantes, ni pierdas el tiempo en tonterías, sino que aprovecha. Tonterías no tiene que decir que sea trabajar, que puede ser disfrutar con tu familia, dar un paseo, pero desde luego el tiempo hay que aprovecharlo porque no sabes cuánto te queda. Sí, es un buen final. Ya veis, quién es Juan Pablo, sin apellidos, sin cargos, es una persona con ilusión, con pasión, y la verdad es que de joven quiero ser como tú, ya sabes que... Empresario de polígono. Empresario de polígono, como estoy, hay muchas en el de naves Julián aquí, Camarillo. hay muchas naves en Coslada que te están esperando. Sí, estoy en el de Julián Camarillo, que tampoco está tan lejos. Ahí se fue mi segunda instalación. Sí, o sea que creo en eso.
Y además cuando yo empezaba, siempre, porque yo empecé vendiendo seguros y decía, nunca voy a trabajar en un polígono, ¿no? Y llevo 10 años, 12 años o 14 ahí en el... Pero bueno, es la vida que te va llevando, ¿no? Yo creo que lo importante no es dónde estás, si es Torrepicas o es Coslada, que los dos sitios son muy bonitos y no tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, lo importante es el alma de la empresa. Sí. Las empresas tienen que tener alma y eso solamente lo dan las personas. Muy bien, pues bueno, si habéis llegado hasta aquí sois super fans, así que gracias a todos. Esto es una entrevista más de Bidigital y esta, como ya os dije, es súper especial porque es una persona de las que más admiro. Gracias y que paséis un feliz día. Gracias, Juan Pablo.